Esta noche le agradezco el tiempo que dedica para esta conversación a Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente de lo que era entonces el Instituto Federal Electoral, que se convirtió después en el Instituto Nacional Electoral. Leonardo, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo. También a mí me da mucho gusto saludarte. Me interesa mucho conocer tu opinión, en particular hoy, de esta amenaza inédita que se ha dado de manera personal entre un aspirante que está litigando la posibilidad de recuperar la candidatura que perdió por no cumplir con la ley, y me refiero a Félix Salgado Macedonio, contra los consejeros del INE, en particular, en primerísima persona, en contra del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Como expresidente del IFE, ¿qué opinión te merece lo que está pasando? Bueno, ya tú lo dijiste, es algo inédito, nunca había sucedido, pero además es inaceptable. Es inaceptable porque los actores políticos en una democracia deben acatar las reglas que se establecen de manera general para que la competencia política sea equitativa y para que los ciudadanos podamos votar en libertad y podamos expresar nuestras preferencias electorales y sean esas las que determinen quién nos gobierna y también les den un mensaje respecto de cómo queremos ser gobernados. Nunca antes en este país un candidato, un actor político había proferido este tipo de amenazas, este tipo de expresiones, y la verdad es que es muy grave. Además es muy grave esa expresión en el sentido de que vamos a ir a sus casas, porque el partido Morena tiene acceso al padrón electoral y evidentemente en el registro de electores está consignada el domicilio de cada uno de los consejeros, como de todos los ciudadanos mexicanos que estamos inscritos al padrón electoral. Y si es el padrón electoral de donde el señor Salgado Macedonio ha obtenido el domicilio de los consejeros y las consejeras, es un delito, y es un delito grave, porque el padrón electoral es información confidencial y no puede ser usada para algo distinto a la organización de las elecciones. De tal suerte que me da la impresión de que el ciudadano Salgado Macedonio ha cruzado la línea de la legalidad y está ya cometiendo ilícitos que están tipificados por el Código Penal, y yo supondría que pronto la Fiscalía General de la República debiera actuar de oficio para detener este tipo de actitudes que van en contra del Estado de Derecho y son atentatorios de nuestra democracia. El INE está bajo asedio como nunca antes, habría que decir, por decisiones que ha tomado apegadas a la ley. Una parte es el caso de los candidatos a quienes se les canceló el registro de la candidatura por no cumplir con la presentación de los gastos de precampaña que ordena la ley. Y otra decisión tiene que ver con que en la Cámara de Diputados no haya una sobrerepresentación, como ha ocurrido en los últimos años, que también está señalada con cierto límite, que es un 8% por la Constitución, pero vaya, está el INE bajo asedio por tomar decisiones que están apegadas a la ley. Y subrayo algo que decías, nunca antes a ti te tocó vivir una etapa compleja como son ya todas en el Instituto Federal Electoral, pero nunca antes había habido una amenaza tan abierta, tan directa, tan personalizada y tan grave, Leonardo. No, nunca antes, Guillermo. Yo entiendo que las decisiones que toma la autoridad electoral pueden ser criticadas, pueden ser opinadas, incluso pueden ser combatidas por los actores políticos. Por eso existen los recursos y hay una ley que establece todos los procedimientos que se pueden aplicar para combatir las decisiones de la autoridad electoral administrativa
ante un tribunal electoral y la ley establece con toda claridad que las decisiones del tribunal son inapelables, inatacables, de tal suerte que nos hemos dado un régimen jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos, de los partidos, de sus candidatos, en los términos de los procedimientos que se pueden realizar para combatir las decisiones de la autoridad electoral. Esto que señalas de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados es un tema complejo, es una falla de diseño institucional que tiene nuestra ley, porque cuando se escribió esa norma constitucional, las coaliciones no se presentaban de manera separada, los partidos no iban en recuadros distintos cuando iban en una coalición, sino iban juntos en un solo recuadro, y esa norma era de aplicación para los partidos políticos, incluso cuando iban coaligados. A partir de que se hizo una reforma en 2007 y ahora los partidos van, aunque vayan coaligados, cada uno en su recuadro, lo cual da transparencia respecto de cuántos votos obtiene cada uno de ellos. Lo cierto es que no se hizo la adecuación correspondiente en términos de la sobrerepresentación. Por eso me parece a mí muy bien que el INE haya decidido establecer una norma reglamentaria, tiene capacidad para hacerlo, a efecto de que no se viole el principio constitucional. Eso está impugnado, el tribunal va a resolver y todos los actores políticos deberán acatar esa resolución, como también deberán acatar las resoluciones que se establezcan respecto del registro de las candidaturas. Y ahí la ley es tajante, Guillermo. Candidato que no presenta su informe de gastos e ingresos de precampaña no puede competir, no puede ser registrado. Y algunos dirían, bueno, pero los gastos quizás son mínimos. Sí, puede ser. Lo que pasa es que el informe es de ingresos y de gastos. Lo que la ley estableció es que los precandidatos deben informar de dónde obtuvieron recursos para hacer sus precampañas, porque la misma ley prohíbe a los partidos políticos darle recursos a los precandidatos. Sería absurdo que un partido le dé recursos en mayor monto a un precandidato y en menor monto a otro precandidato, porque entonces estaría haciendo una competencia inequitativa por la nominación, de tal suerte que la ley establece que los partidos no pueden financiar las campañas de los precandidatos, y por eso es vital, es fundamental que entreguen su informe de ingresos y de gastos. Y no lo hicieron, y la ley establece con toda claridad que eso es causal para no obtener el registro de la candidatura. Me da la impresión de que el INE ha actuado apegado a derecho, seguramente lo hará en su sesión de mañana también, y el Tribunal Electoral tendrá que ratificar ese criterio porque la ley es tajante en esa materia desde la reforma de 2014. Da la impresión que en el caso de la sobrerepresentación el tribunal respaldará al INE y apoyará estas reglas para evitar una sobrerepresentación por encima de lo que marca la Constitución. Quiero preguntarte en específico, en la decisión que tomó el viernes, desde tu punto de vista, ¿actuó bien el tribunal al lavarse las manos y devolver la pelota a la cancha del INE? Y también te pregunto, ¿debe el INE, a pesar de las presiones y amenazas, sostenerse y mantener la sanción? Te respondo muy rápido y tajantemente la segunda. Por supuesto, está en ley y los consejeros electorales no tienen más que acatar la ley y ratificar su decisión de retirar la candidatura de aquel precandidato que no entregó su informe de ingresos y gastos de precampaña.
Pueden, eso sí, considerar circunstancias específicas para otros precandidatos que no ganaron la nominación, porque la ley es tajante en la prohibición del registro para el precandidato que no entregó los informes de ingresos y gastos. Pero en el caso de otros precandidatos que pudieron haber entregado incluso tardíamente, el Instituto Electoral puede hacer una revaloración y a eso lo invitó, eso le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Respecto de tu primera pregunta o reflexión, yo diría que ahí hay un tema complejo, porque vivimos al inicio de esta relación entre los tribunales electorales y la autoridad administrativa, una situación en la que el tribunal ejercía plena jurisdicción y los asuntos espinosos, los asuntos complejos, los resolvía. Y eso a muchos nos parecía que era correcto, que sobre todo cuando el tiempo apremia, que el tribunal establezca criterios específicos, porque sus sentencias son inatacables, son inapelables. Todo el mundo tiene que acatar lo que dice el tribunal. Lo que dice el tribunal es ley definitiva. Sin embargo, eso ha ido cambiando. A mí me tocó una etapa de cambio en la que en muchos asuntos el tribunal prefería regresar el asunto al instituto para que el instituto revalorara elementos, argumentos y emitiera una nueva resolución. Ese es el caso. Me da la impresión de que el tribunal no se aparta de esa nueva tradición con la que yo no estoy de acuerdo, lo debo decir con todo respeto, con todo cuidado. Yo hubiera preferido una resolución en el sentido de resolver el asunto de fondo y ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral respecto de esta situación del registro de candidatos en el estado de Guerrero y Michoacán también, pero bueno, el tribunal no se apartó de la reciente tradición y regresó el expediente. Pero dijo dos cosas muy importantes, Guillermo. La primera, el INE acató el debido proceso. Esto quiere decir, no hay fallas procedimentales respecto al procedimiento de fiscalización. Sí. O sea, los presuntos responsables pudieron alegar todo lo que a su derecho convenía. Y segundo, ratificó que hubo precampañas y que hubo precandidatos y que omitieron entregar los informes de ingresos y de gastos. Y eso me parece a mí que es muy valioso en términos de que jurídicamente refuerza la decisión del INE y le da elementos para ratificar lo que ya han decidido con anterioridad, de tal suerte que yo creo que este es un asunto en el que el INE tendrá que ratificar su decisión y si vuelve al tribunal, el tribunal tendrá que confirmar esa resolución. Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, te agradezco mucho tu participación en el programa esta noche. Gracias a ti, Guillermo, te mando un gran